Buenas noches. Es un honor para mí presentar a Rita Indiana. Voy a leer un texto que escribí. Bueno, y después la dejaremos hablar a ella con Rubén Ríos Ávila, el director de nuestra maestría en escritura creativa en español. Garabato de Rita Indiana. Sobre Rita Indiana hay muchas anécdotas y muchas entrevistas y muchas versiones reproduciéndose en la infinitud del internet. Hasta como modelo figura en algunas de sus biografías. Pero a Rita Indiana, supuesta modelo, personaje de la banda con su nombre y sus misterios, podemos dejarla a un lado por ahora, porque como ella declara, en realidad su formación está en las artes plásticas y visuales, y lo del grupo musical es un performance, un disfraz que se le pegó al cuerpo y a la cotidianidad y que ha intentado sustraer de su mundo y, según ella, espera que algún día pase a volverse materia de la escritura. Pero el haber tomado distancia del estatus de celebridad con sus casi 2 metros de alto y sus ocurrencias no significa que la música deje de estar incrustada en su literatura, y algunos dicen que su escritura es como un rap y ella dice que puede ser, pero que hay más que eso. La adopción del formato de la música popular le permite, ante todo, contar historias. En la escritura de estas historias está el ritmo, la armonía, y claro que dan ganas de cantar y de ponerse a bailar y de revolcarse en lo que se lee, porque se siente la oralidad, y dentro de esa oralidad el tono y lo vernacular caribe, y eso sí que no puede dejar de encantar. Pero me da la impresión de que lo caribeño en la obra de Rita Indiana es más que el ritmo y el swing. Lo caribe es, además de una sensualidad corporal y lingüística, un trance que jala hacia el goce, pero también es un mundo esponja, un proceso constante, una diversidad de elementos que invaden y retuercen el discurso y lo hacen crecer como maíz y gandul. Como pasa con la tierra removida, donde enterraban los regalos que la hija de papi no podía tener. Lo caribe en convivencia con lo literario, como territorios que no terminan de dibujarse y que por lo tanto están abiertos a cualquier tipo de mezclas y fértiles para lo bueno, lo malo y el mundo, la calle, la casa y lo otro, que son las categorías, palabra entrecomillada en la obra de Rita Indiana, en las que se divide el mundo de la niña de su novela Papi. La estrategia de Chochueca la escribió cuando tenía 19 años. Después vino Papi, Nombres y Animales y La Mucama de Omicunlé, además de sus 2 libros de cuentos, Rumiantes y Ciencia Succión. Las primeras 3 novelas conforman lo que ella llama la trilogía de las niñas locas. Esta trilogía está unida por la voz de un mismo personaje femenino que narra en primera persona y que vemos desde su infancia en Papi, cuando tiene 8 años, y que es la voz no solo de una niña y luego una adolescente, sino, diríase, de una imaginación fuera de órbita que ha hecho un pacto con el lenguaje para producir efervescencia. Hasta ahora, lo que he resaltado en el proyecto creativo de Rita Indiana gira en torno a algo que podría llamarse la muchedad. Y es que su literatura parece estar construida por el desborde, y es verdad que el borde no cuaja, sino es porque el párrafo existe y a uno le da la impresión de que esos párrafos no deberían estar uno después de otro, sino uno sobre otro. En sus novelas se disuelven las leyes cronológicas y de causa y efecto y no contradicción, y se crea una cronotopía que pertenece más al territorio rítmico. A un estribillo que podría repetirse cientos de veces, y aunque el personaje haya muerto, el hecho de que en el coro siga vivo hace que el personaje reviva cuantas veces se vuelva al coro. Habría que añadir que además de la incorporación de la música popular, del lenguaje coloquial y de las estructuras plásticas del arte, está el tema de la vivienda popular informal, donde el cemento es parte de la canasta familiar, de la que incluso se habla en Papi en una oración que a mí me impactó, por la acumulación de los cuerpos del trabajo de los haitianos. Dice: por todas partes los cuerpos de los obreros haitianos empalados en las varillas erectas sobre las que cayeron desde el 14º piso de una obra.
La figura de Papi en la novela crece desafiando no solo las convenciones de tiempo y el espacio y la ingeniería, sino también de las instituciones. Papi es lenguaje y como tal es ley, pero también es la imposibilidad de fijar, es lo inacabado y el derrumbe, es la fila interminable de las novias a la espera del reconocimiento de Papi como padre y marido, espera alrededor de la cual crecen hasta ciudades. Podría decirse que entre las filas del poder masculino, el colonialismo y el capitalismo, la heteronormatividad, la hegemonía de la iglesia y la familia, ante la espera del reconocimiento de las instituciones, Rita Indiana se instala en lo espontáneo, lo que crece en esa espera. La colección de marginalidades de crecimiento espontáneo e informal se ve en su obra desde la estatura de la voz de la hija del narcotraficante, que empieza a verse atraída por mujeres desde chiquita, hasta el transexual de su última novela, La mucama de Omiquinlé, pasando por los haitianos, los inmigrantes dominicanos en Nueva York, los bucaneros, entre otros. Lo fértil de lo marginal es en la obra de Rita Indiana una apuesta. Y lo que brota de esta apuesta me hace pensar en algo que dice ella en una de sus entrevistas, que el acto de escribir y leer literatura es un mecanismo que nos permite viajar en el tiempo, como sucede con el personaje de la mucama de Omiquinlé, para intervenir en escenas del pasado como si las hubiéramos vivido, de haber tenido en ese entonces la edad y la sensibilidad del presente. Me interesa esa idea de pensar la literatura en términos de un habitar e intervenir en el subjuntivo, todos esos si hubiera que en el lenguaje cotidiano hacen tanto daño, porque el pluscuamperfecto del subjuntivo, por ejemplo, da la impresión de que no se puede revertir. Ese es precisamente el dominio de la culpa católica. En la literatura son el reino de lo posible. Rita Indiana se refiere específicamente a la relación que establece la narradora de Nombres y Animales con el haitiano que trabaja con ella en la tienda veterinaria del tío. Al igual que el personaje de su novela, también ella, a los 14 años, trabajaba en la tienda de animales de su tío y todos los días con un haitiano, y nunca tuvo ganas de acercársele y hablar con él, porque en su adolescencia no tenía la capacidad para entender y trascender el racismo de una familia blanca del Caribe. Y haber escrito Nombres y Animales significó una suerte de terapia y redención. Ahí pudo por fin entablar esa conversación y saldar la deuda con el haitiano que la atormentaba. Por otra parte, el qué pasaría si yo fuera del subjuntivo futuro. Rita Indiana propone en La mucama de Omiquinlé un mundo donde la gente logra cambiar de sexo en menos de 24 horas gracias a un fármaco, el Rainbow Pride, creado por la ciencia independiente, y a uno le dan ganas de probarlo, de saber qué se siente estar en el cuerpo de un hombre de una manera física, como le sucede a Silde Figueroa en ese lenguaje que en su fisicalidad hace vívida la transformación. Cito: mientras el clítoris crecía, haciendo sangrar la piel estirada que Eric quitaba de en medio, como había hecho con la de los pechos, higienizando las áreas como le habían indicado los fabricantes del fármaco. A las 12 de la noche, Asilde Figueroa ya era un hombre completo. En algunas reseñas y comentarios críticos que he leído sobre la obra de Rita Indiana, se habla de su literatura como delirante y alucinatoria. Creo que es verdad que un todo puede pasar y que de hecho pasa y que causa extrañeza y maravilla, pero me parece que no se debe dejar de lado que ante todo su literatura parece apuntar no a la alucinación y la excentricidad y a la rareza deliberada, sino a una reflexión efervescente sobre el cuerpo, el Caribe, la sexualidad, la temporalidad, el lenguaje y la ficción como territorios siempre en discusión. Bienvenida, Rita. Qué gusto que te tengamos aquí en el programa de escritura creativa del King Juan Carlos. Los profesores, los estudiantes, yo estamos contentísimos de tenerte. Y me gustaría esta noche que tuviéramos una conversación bastante relajada, quisiera que fuese. Yo la voy a empezar, después Rita nos va a leer pasajes que ella ha escogido de la mucama de Omiquinlé, y luego entonces ustedes entran
y conversamos entre todos. ¿Te parece? Me gustaría empezar por un ángulo que del que Fátima conversa en su presentación, que me gustó mucho, y es la carrera musical tuya. Yo no creo que peco de exagerado si alguna de la gente que hay aquí esta noche está aquí porque se identifica particularmente con tu carrera musical. Me imagino que eso es una cosa que te pasa bastante, ¿verdad? Me gustaría que nos hablaras de cómo tú bregas con el hecho de que te enfrentas a una Rita indiana de la que tú de cierta manera has aplicado, porque tuviste una carrera corta pero extraordinariamente intensa, de mucho éxito, no solamente desde el punto de vista de audiencia, sino te estaba diciendo esta mañana que yo me ponía, como hacemos todos, a buscar en Google y me encontré una cantidad de audiófilos cultos, extravagantemente apegados al electromerengue, que es un poco como la creación de los misterios y quizás una manera de definir la aportación tuya, ¿no? Y yo sé que tú has dicho en muchas entrevistas las razones por las que tú decidiste descontinuar esa carrera. Sobre todo tiene que ver con la incomodidad de la celebridad y la ansiedad que produce la celebridad. De hecho, hasta te terminaste yendo de Santo Domingo y aterrizaste en Puerto Rico para nuestra suerte, aunque ya tú has estado en ese vaivén bastante. En otra entrevista me acuerdo que una cosa que me dio mucha gracia es que una entrevistadora te preguntó cuál es la diferencia entre tus fanáticos musicales y tus admiradores literarios, y tú dijiste que un admirador literario no me pediría un autógrafo en un velorio. Esa es una buena, exacto, es una buena definición. Ahora, lo que a mí me gustaría, porque ya sabemos la historia, ya sabemos que tú no estás en la música, pero para molestarte un poco, me gustaría que nos hablaras de qué queda de esa Rita en lo que tú eres ahora. Bueno, a ver por dónde empiezo. Los misterios, para los que no saben, es una de las formas en las que se le llama a lo que también se llama las 21 divisiones, que es el sistema mágico religioso del vudú dominicano. Yo cuando le puse ese nombre, pues obviamente pues jalando un poco los ritmos, porque estaba utilizando ritmos que venían de esa tradición, también porque tengo una familia la familia de mi padre tiene cierta relación con esa tradición, pero nunca pensé que lo que iba a ocurrir conmigo durante ese proceso, como te dije esta mañana, iba a tener ese matiz de posesión, porque es una etapa de mi vida en la que yo me convertí en otra persona. Mucha gente que me conoció por la música no sabe que yo, antes de estar en lo de la música, ya tenía 2 novelas publicadas. Tú eres de esa gente que me conocía de antes y que consumía mi trabajo. En esos 2 años yo no leí un solo libro. Yo lo único que hice fue componer. Fue como que si hubiese estado poseída por los misterios, unos misterios musicales que llegaron a la tierra, pues a producir esa música durante ese periodo. Cuando esos misterios se fueron, pues se fue también ese afán que yo también tenía por esa celebridad, porque yo la perseguía. O sea, yo la perseguí durante 2 años y daba todas las entrevistas que tenía que dar y todo lo que tenía que hacer. Yo creo que la cuestión de narrar historia, la cuestión narrativa estuvo siempre ahí, porque las canciones eran de alguna forma, son pequeños cuentos, las canciones que escribí durante ese periodo. Ahora, después de pasar por eso, es como tener un papá famoso, ¿no? Que soy yo misma. Es como, o sea, siempre es como, la hija de fulano. Bueno, pues yo soy la hija de mí misma en ese periodo. O sea, tú tienes tu propio papi. Exacto. Entonces como otra vez me van a hablar de esto.
Pero pues fue un momento interesante y también lo hablamos esta mañana, que yo te decía que es un poco, fue un proyecto narrativo también, que eventualmente quizás se convierta en una novela. Una amiga que se llama Sara Herman, muy querida, me dice que eso fue un performance gone bad. Y bueno, yo creo que de alguna forma es lo que te decía, o sea, hay una parte de mi literatura que surge luego de ese proyecto que no iba a ser posible sin yo haber pasado por eso, por ese frenzy, ¿no? Hice catarsis, miles de catarsis durante esos 2 años. Yo creo que sí, que fue un performance gone bad, pero en el sentido de Michael Jackson, ¿no? Exacto. ¿Se pueden alejar un poquito el micrófono? Okay. Porque Gracias. retumba raro. Retumba, gracias por decirlo. ¿Cómo se está oyendo desde atrás? Es que uno no se oye. De hecho, podemos hablar así bien bajito, ¿verdad? Sí. Uno se cree que tiene que gritar. Ese es el problema de Hillary Clinton. Uno de los muchos. Ay. Bueno, yo no sé, Rita. Una cosa que sucede en la escritora post-electromerengue es la aparición de esa tercera persona en tu obra, ¿no? Que a mí me parece regia. La tercera persona aparece de un modo espectacular, full, ¿no? Una tercera persona me parece a mí muy madura, muy controlada, y antes de los misterios era como si hubiese como un cocoon, ¿verdad? Como si esa primera persona tuviese una autoridad sobre tu voz de escritora enorme. Para mí leer La Mucama fue una experiencia traumática hasta cierto punto, porque me obligaste a reconocerte, ¿no? a reinventarte desde la escritura, porque estaba muy acostumbrado a todas las complicidades que los lectores establecemos entre la primera persona narrativa y esa fantasía que uno se hace de la intimidad de una voz que excede la tecnología, ¿no? de una voz pura. Y de momento se aparece irrumpe, diría yo, esa tercera persona. A mí me gusta pensar que tuvo que ocurrir ese hiato, ¿no? Esa especie de silencio. Yo sé que tú te pusiste a trabajar en Nombres y Animales cuando estabas en el Comeback, pero esa es una novela que ya tú habías estado escribiendo hace 10 años. No me acuerdo porque leíste un pasaje de ella en Notre Dame hace 10 años exactamente. Y no sé, ¿qué piensas tú de eso? Bueno, yo soy una escritora autodidacta, ¿no? Yo estudié Bellas Artes, pero no terminé la carrera, y estudié Historia del Arte, no terminé la carrera tampoco. O sea que, ahí está bien, no estoy ahí está mejor, ahí está. Esas 3 primeras novelas, escritas en primera persona, yo entiendo que fueron mi taller, mi aprendizaje. Y digo que es la trilogía de las niñas locas por eso, porque están muy cerca de quien yo fui y de quien fui mientras las escribía, ¿no? La Mucama es un proyecto muchísimo más literario, y te digo que tenía que haber pasado por la cuestión de la música, porque cuando yo dejo la música, o sea, sufrí una crisis nerviosa bien cabrona, que fue una de las razones por las que también dejé, por la cuestión del estrés y la fama y la celebridad y la gente pidiéndome fotos cuando yo estaba comprando papel inodoro en el supermercado. Sobre todo. Entonces, cuando dejo la música, yo retorno a unas lecturas que había hecho en mi adolescencia. O sea, me leí todo Lovecraft, retomé las lecturas de Philip K. Dick, un montón de ciencia ficción y de weird fiction. Yo creo que estaba en un lugar tan extraño que estaba buscando eso en la literatura. Estaba buscando unos mundos que se parecieran al estado mental en el que yo me encontraba. Y de esas lecturas, yo creo que surge la idea de esta novela, que es un proyecto que la idea me surgió como en el 2001, pero que yo retomo entonces a través de esas relecturas que hice cuando dejé la música.
Y yo creo que también la escritura musical y la escritura de la narración de la composición, esas historias que escribí en la música también fueron preparando esta voz de la mucama y el paso a la tercera persona y a bregar con otras, o sea, con el omnisciente, ¿no? Con otras identidades que no estaban tan cerca de la mía. Poniéndome yo a buscar, mientras leía La Mucama, resonancias de una de mis novelas favoritas tuyas, Papi, yo creo que hay unas resonancias muy interesantes. De hecho, ese paso a la tercera persona te permite a ti mirar en el personaje de Alcide, ¿no? lo que podría verse como una reencarnación de la niña narradora de Papi, ¿no? Y quizás a lo que voy es al misterio de la masculinidad más que otra cosa. Yo creo que tú eres una gran escritora de los misterios de la masculinidad, ¿no? Y no solamente eso, sino el deseo de masculinidad, el deseo de ser masculino que el mundo tiene, ¿no? El mundo como uno lo conoce. Hay todo un segmento de la homosexualidad, ¿no? Que está obsesionado con el culto a la homosexualidad. Y de hecho, la lesbiana narradora de Papi es la lesbiana más politically incorrect, ¿no? que se pueda pensar, porque es una lesbiana que quiere ser una tígera, que quiere ser un tigre, ¿no? Un caco, ¿no? Un manganzón, un bichote, como diríamos en Puerto Rico. Un macharrán. Me gusta lo de bichote porque es una combinación de big shot y de bicho, que es el órgano masculino en puertorriqueño. O sea, ¿qué otra cosa, qué más big shot se puede ser que uno sea la encarnación del bicho? Así que ahí tú estás en el colmo magnificente de la masculinidad. Entonces, en esta otra novela aparece este personaje Alcide, que uno no les voy a contar porque sería una falta de consideración de mi parte, pero digamos que la ambigüedad de género es un elemento importantísimo, pero también, ¿no te parece a ti que está ese deseo? Entonces, como yo he tenido tantas discusiones con amigas mías gay, que encuentran la novela insoportablemente incorrecta desde el punto de vista político, refiriéndome a Papi, ¿no? Yo me imagino que en muchos sitios hay discusiones, y ahora mismo debe estar sucediendo una sobre los usos políticos e ideológicos de Papi. Y yo quisiera que tú me hablaras un poco de eso, porque es una fascinación que yo tengo cuando yo te leo. Me identifico mucho con esa falta de censura, vamos a decirlo, con la que tú te enfrentas a la fantasía de la masculinidad. Bueno, yo creo que la fascinación mía con la masculinidad es la fascinación con el poder. Yo de muy pequeñita me di cuenta de que ser varón era mejor, en muchos sentidos. O sea, te permitía un montón de cosas que ser hembra no te permitía. O sea, tenías acceso a juguetes más divertidos, por lo menos para mí, más complejos, más interesantes. Tenías más libertad para salir a la calle, ponerte ropa más cómoda, pantalón en vez de falda, zapatitos de charol con mediecitas. No, yo quería tirarme a jugar y a joder y a encaramarme y lo hice, gracias a Dios, porque tenía una familia que bregó conmigo. Pero eso, bien pequeñita, yo de 4 años, yo había entendido, o sea, tenía eso bien claro. O sea, ser varón es mejor. Es más fácil, por lo menos. Hay más libertad en ello. Y yo creo que entender eso a tan temprana edad, pues me hizo también fijarme en los códigos de ese poder, cómo ese poder se manifiesta, cuál era la estética de ese poder, cómo ese poder
cuáles eran los símbolos, ¿no?, de ese poder. Y siempre, bueno, en Papi sobre todo es un poco una radiografía de esa estética, ¿no?, de lo que compone al macho, que la gente siempre piensa que la mujer es la que se arregla, la mujer es la que se adorna, la mujer es la que se... pero ser varón es una cosa bien difícil, y más en nuestros países, que el ser macho es una cosa que, o sea, usted tiene que estar, o sea, tener la pinga grande, o por lo menos fingirlo, si no la tiene, meterse una media, o sea, ser un macharranongo, tener pelo, o sea, conlleva una serie de rituales, no ser un macho, que para mucha gente parecen naturales, pero no son tan complejos y tan construidos como ponerse maquillaje y como ponerse, arreglarse el pelo, ir al salón. O sea, es una serie de cosas aprendidas y bien estrictas. Entonces eso me parece interesante. Yo te decía que yo, por ejemplo, o sea, no soy transexual, pero paso muchas veces por varón. Y eso me ayuda. O sea, yo, por ejemplo, nunca he tenido que tener miedo de que me violen en un callejón. Porque con el tamaño que tengo me pongo un hoodie y ya. O sea, ya eso es una garantía de seguridad. Entonces, esa fascinación por ese poder en la mucama se materializa ya de una forma más explícita, ¿no? Y hasta más simplona, ¿no? Ya la cuestión de transformarte en un hombre ya físicamente, y pasar no solamente por un hombre, sino por un hombre heterosexual, blanco y adinerado, o sea, de un burgués. Quizás entonces de lo que estamos hablando, más que de parecer varón o no ser lo suficiente mujer, es la cosa trans, ¿no? Digamos que tú no eres transgénero de una manera, no sé cómo decirlo, vocacional, o ese no es tu show, pero forma parte de tu performance de alguna manera. Y si yo lo asociara con la escritura, ¿no piensas tú que es una ventaja? Y no estoy hablando ahora de una niña que quiere ser hombre, o de un hombre que pueda convertirse en mujer, sino de estar en ese lugar, vamos a decir, problemáticamente múltiple, ¿no? Ese ni una cosa ni la otra, pero que no lo confundamos con un lugar aburridamente neutro, sino más bien ese volcarse de una pulsión a la otra. ¿No lo identificas tú con tu escritura? ¿Qué tú nos dirías de eso? Bueno, yo creo que el placer no tiene género, ¿no?, ni el deseo, y para mí la literatura es algo placentero, en la que, pues, es como lo que hablamos esta mañana, el narrador es transgénero, o sea, la literatura es transgénero. Uno escribe de repente un personaje de una mujer, o sea, tú escribes por una película un personaje de una mujer y tienes que pensar cómo siente esa mujer, si se va a venir, si no se va a venir, o sea, tienes que convertirte en ella en ese momento en el que la escribes. Entonces, yo creo que ahí no hay si tú ves fotos de cuando yo estaba en lo de la música, hay algunas que parezco un travesti. O sea, yo creo que un poco eso ocurre en la literatura también, y ese es el gran milagro de la literatura. O sea, allí el narrador no tiene un sexo definido, y esa es la maravilla. Un sexo no es una identidad, o sea, allí fluye todo. O sea, puede ser un elefante con 4 cabezas, como una mujer o como un hombre. Y hablando ahora más centradamente en la mucama, es simultáneamente una novela de ciencia ficción, pero es una novela de ciencia ficción en clave yoruba, ¿no? Así que se trata de un encuentro muy dramático entre el dominio tecnológico del futuro, porque aparte de la novela sucede en el futuro, pero todo muy anclado vamos a decir, en una espiritualidad
primitiva y milenaria. ¿Qué te llevó a ti a escribir una novela de ciencia ficción tan cafre? Bueno, la religiosidad yoruba, como la conocemos, la versión afrocubana de la misma, se dice primitiva, pero es un sistema religioso súper sofisticado. Tienen 3 o 4 oráculos súper sofisticados, o sea, que bregan con matemática, o sea, un sistema además estético, yo creo que de los más bellos del planeta. A mí me atrae muchísimo esta tradición, no solamente porque tiene una mitología infinita que sigue creciendo, porque es un cuerpo mitológico que absorbe, o sea, no permanece, no es una cosa que ocurrió que se escribió, que se contó hace 2000 años, sino que es algo que en el día de hoy se están creando pataquíes yoruba, en Cuba, en Puerto Rico, en Venezuela. A mí me parece, es una religión politeísta que bendice a los homosexuales, o sea, la sexualidad en todas sus formas es parte de la religión y está bendita por esa religión. Yo desde pequeña tengo un interés muy grande por la mitología, o sea, de pequeña leía mucha mitología griega y escandinava, y para este libro en específico, pues quería, para mí es una tecnología, o sea, la religión yoruba y muchas tradiciones religiosas africanas son tecnologías de la palabra, son tecnologías de la combinación de elementos, son tecnologías de la imaginación. O sea, muchas de estas tradiciones son cosas que para desarrollarse tardaron miles y miles y miles y miles de años, de una gente tirando una piedrita y viendo a ver qué le daba. 2000 años tirando una piedrita hasta que descubriste que cuando cae esa piedrita sí pasa esto. O sea que es una cosa maravillosa, ¿no? Entonces no están tan contrapuestos, van de la mano. Y por eso cuando ella toma la Rainbow Bride es cuando es iniciada en la religión. Un poco poniendo esas dos cosas al mismo nivel. O sea que es un poco como hurgar en el fondo mitológico de la ciencia. Exactamente. El futuro de esta novela es muy parecido al de Blade Runner. Es un futuro sucio, desagradable, destartalado. De hecho, es el horror. Sin embargo, por otro lado, una salida que yo le encuentro a una novela cuya desembocadura sería el futuro como el horror de los horrores. Para darles un pequeño detalle, hay una pala mecánica en las casas burguesas de ese futuro que automáticamente aplastan a los haitianos si se paran frente a las casas y los barren, ¿no? junto con el resto de la basura. Pero eso no es ciencia ficción, eso es casi una realidad. Eso está ya, ¿no? Lo que no se ha inventado es la máquina, pero viene. No es tan sofisticada, pero sí, quizás no es tan sofisticada, pero viene. Entonces, pero frente a eso, que es una cosa pues, que saca de quicio, ¿no? A uno cuando lo lee. Por el otro lado está este misterio del viaje por el tiempo, que es un misterio donde uno no sabe dónde termina la ciencia y dónde empieza la creencia, ¿no? que yo encuentro que es como un goce, o por lo menos yo lo siento. ¿Qué piensas tú? Bueno, para el que no ha leído la novela, les cuento que a Silde, que es la transexual, pues, que ya como hombre
gracias a un rito mágico religioso en el que se le coloca una anémona en la cabeza, tiene la facultad de clonarse en otro tiempo. O sea, ya no viaja en el tiempo, sino que tiene como unos avatares en otros tiempos. Entonces tiene un avatar, no les voy a contar todo, pero tiene un avatar ella vive en el 2024 y tiene un avatar en el 2001, en Sosúa. Esto por supuesto es un poco un comentario sobre la escritura, la literatura. O sea, yo estoy prácticamente todo el tiempo que estoy viva, porque todo el tiempo que estoy viva estoy escribiendo en mi cabeza, estoy viviendo eso. O sea, eso es una realidad, no es una fantasía, lo que yo, como yo vivo la vida. Y de repente puedo estar escribiendo más de una historia, o sea que estoy aquí hablando contigo y se me está ocurriendo algo y estoy pensando que estoy en la Roma de los emperadores, o sea, ahora mismo hablando contigo. Entonces esa multiplicidad, ¿no?, de identidades y de vivencias que ocurre cuando uno es un creador, no solamente escritor, sino que creo que se da en todas las artes, y creo que es una facultad que tenemos todos los humanos, de estar en varios lugares al mismo tiempo, por lo menos mentalmente. Esa potencialidad está ahí. Uno no solamente está en el presente. De hecho, hay veces que uno pasa más tiempo ausente que presente. A veces no por las mejores razones. Sí, pero yo creo que tú le sacas mucho partido a esa posibilidad. Una de las cuales es que si uno está en más de un tiempo, hay una especie de compromiso ético de que en algún momento ese mundo mucho más jodido con el que el futuro se enfrentará es el producto de lo que nosotros estamos haciendo ahora. Y un poco la conciencia cívica es eso, o sea, tú pensar que poder proyectarte también hacia el futuro, cuando tú manejas más o menos lo que está pasando, y creo que en nuestra generación, o sea, lo que nos ha tocado vivir, tenemos un manejo de la realidad más amplio que el que tenían nuestros padres o nuestros abuelos. Tenemos una facultad para proyectarnos también hacia el futuro de lo que va a pasar con el planeta, de lo que va a pasar con la gente más desarrollada que lo que podían tener nuestros abuelos. Entonces eso también es un poco la capacidad de profetizar. Yo creo que tenemos que desarrollarla y nos va a ir mejor como raza. ¿Y cómo tú manejas vivir en Puerto Rico siendo dominicana, ese vaivén tuyo ahora que en un momento dado fue entre Santo Domingo, Nueva York, Puerto Rico, la parte de Nueva York está ahora un poco más elidida, quizá en otra mutación tuya vuelva, pero ¿cómo tú manejas eso? Puerto Rico de verdad mi segundo hogar, lo amo, hay una comunidad dominicana fuertísima allí, se nos trata mejor que nosotros tratamos a los haitianos, definitivamente. Yo soy una privilegiada porque llegué como artista allí ya con unas estructuras, ¿no?, de privilegio que mucha gente no tiene. Pero hay toda una generación de domigoris, como yo les digo, dominicanos que son hijos de dominicana con boricua, y son gente que está súper integrada, que se consideran puertorriqueños, pero que viajan todos los años a Santo Domingo, que están en contacto con esas dos culturas. Bueno, como también aquí en Nueva York. Pero allá lo interesante es que la cercanía de poder viajar, es media hora, ir y venir. Entonces, estar ahí entre esas dos aguas es algo que yo creo que enriquece muchísimo. Y que, o sea, culturalmente y espiritualmente, al que puede vivir con dos culturas así tan cercanas, tan distintas también, porque no somos idénticos. Yo creo que da un poco la capacidad de ser más tolerante, de ser más comprensivo, de ser más compasivo también. Cuando yo crecía, yo me acuerdo que cuando uno le preguntaba a alguien por Santo Domingo, desde Puerto Rico, oye, ¿cómo te fue en Santo Domingo? Háblame, cuéntame, descríbeme. Era bastante repetitiva la misma respuesta. Santo Domingo es como Puerto Rico hace 50 años. Entonces la gente te lo decía bajando la voz y con un poquito de dulzura,
pero había una condescendencia, ¿no? Los puertorriqueños estábamos muy orgullosos de estar más desarrollados que Santo Domingo. ¿Y cómo tú piensas que se brega ahora con esta catástrofe fiscal por la que Puerto Rico está atravesando y el aceleramiento de la economía dominicana en los últimos años? Tú que eres, que te sientes tan en tu casa en ambos sitios, ¿cómo tú manejas eso? Bueno, es que eso es natural, es ley de vida, como lo que está pasando en Venezuela. Siempre lo que sube tiene que bajar de alguna forma. No estamos en manos de realmente de estúpidos. Y pues eso es lo que está pasando en muchísimos países de Latinoamérica. En Puerto Rico yo creo que es saludable. Esta crisis ha sido, yo creo que entiendo que es saludable. No es una crisis tampoco de que la gente se está muriendo de hambre. Pero yo creo que eso es saludable para... se está yendo muchísima gente, pero la gente que se está quedando, o sea, hay un auge de negocios locales, hay un auge de una iniciativa que no estaba ahí hace 10 años, por lo menos el tiempo que yo tengo viviendo y visitando Puerto Rico. Santo Domingo, pues sí, hay un desarrollo económico terrible, pero hay unos niveles de desigualdad terribles también, peores que nunca. Y pues es una ciudad, mi ciudad, una ciudad que ha explotado, que es un infierno, es un horno de caos y de corrupción a todos los niveles, desde el policía que está en la esquina hasta el que están por allá arribota. Entonces el desarrollo hay que ver cómo se mide, ¿no? Y desarrollo económico sobre todo. Pues nada, yo creo que es un buen momento para que Rita nos lea algo de su texto, así que os dejo con ella. Bueno, voy a leer un fragmento de la mucama. Déjame poner esto aquí. ¿Me escuchan ahí? Sí. Este es el segundo capítulo. Voy a leer un fragmento del segundo capítulo que se titula Psychic Goya. El aire acondicionado hasta el tope, como en todas las oficinas de la ciudad, convertía los manubrios de las puertas, los escritorios y la tapa del inodoro en superficies heladas, que Argenis evitaba como podía. ¿Pero por qué que suben el aire así? ¿Es tu yerno lo que quieren? Preguntas viejas que Argenis se hacía con la carne de gallina desde hacía 2 años, los mismos que llevaba trabajando en Plus Dome, un call center ubicado en un edificio sin terminar en la Avenida Independencia. El primer y el segundo piso no tenían ventanas, tampoco puertas ni losetas, y la escalera que llevaba al cuarto nivel no tenía barandilla. Los empleados subían con mucha cautela, pegados a la pared, cuando regresaban del colmado con las manos llenas de Doritos y Coca-Cola. Argenis trabajaba allí junto a otros 20 dominicanos con un inglés de mediocre para arriba. Fingía poderes psíquicos en una línea telefónica que recibía llamadas de todo Estados Unidos. Se levantó del inodoro y se subió el pantalón. De un bolsillo sacó una bolsita de coca. Estaba dura y tuvo que machacarla un poco con la punta de una llave para pulverizarla. Con la misma llave como cuchara se metió un pase en cada hoyo. Se miró en el espejito del pequeño botiquín, se limpió la nariz con el dedo y lo chupó luego para no desperdiciar nada. Solo entonces bajaba el inodoro, nunca antes, para evitar que alguien al otro lado de la puerta pudiera calcular el tiempo que se había quedado allí después de bajar la cadena y empezar a hacerse preguntas. Esas son paranoias de periquero, hubiera dicho Mirta, su ex esposa. Ojalá te mueras, dijo él entre dientes mientras abría la puerta. El espacio estaba dividido en cubículos de fibra gris. En cada cubículo había un escritorio, un monitor y un teclado. Y las cosas estúpidas que la gente pone para hacer los espacios más acogedores. Diala, la flaca con acné que le había hecho una paja una vez en la escalera, tenía el suyo lleno de fotos de R.E.M., Morrissey y Londres. Eddie, un pájaro cuarentón con el pelo teñido de negro, tenía fotos de sus sobrinitas en Disney. Ezequiel
Tenía fotos de sus días dorados, jorobado bajo el peso de 3 cadenas de oro, antes de que su mamá, tras encontrarle medio kilo en el closet, le comprara un pasaje de ida de New Jersey a casa de su abuela en el Capotillo. Axel era un blanquito esquizofrénico y este trabajo constituía su terapia ocupacional. Tenía un Pokémon de peluche y unos afiches de bandas de hiperpop japonés que Argenis jamás había escuchado. Luego estaba Yeyo, la prestamista, una prieta de 6 pies y 200 libras que lo tenía harto. Argenis se sentó en su puesto y vio en el monitor el nombre que había elegido el día que lo contrataron, Psychic Goya. Había una llamada en espera. Se colocó los audífonos y tomó la llamada con los ojos fijos en la esquina derecha inferior, donde un reloj marcaría los segundos, minutos u horas que lograra retener al cliente en la línea. Good evening, Psychic Goya speaking, how do you do? Preguntó mientras un residuo de cocaína le amargaba la garganta. Era una mujer, como casi siempre. Para seguir el protocolo laboral trató de visualizarla, blanca y horrenda, dentro de una camiseta XXXX large, con algún logo promocional a modo de bata, doblando las R's y las T's con el acento de un rincón del sur de Estados Unidos. Would you like a tarot reading today, Catherine? Yes, please. Okay, I will pick a card for you. Junto al monitor estaban las cartas del viejo tarot que habían venido con su escritorio y sobre las que Frankie, el del turno de 8 a 4, dibujaba con un bolígrafo Bic azul todo tipo de obscenidades. El paje de copas es un arcano menor sobre el que Argenis recordaba algunas interpretaciones de las que había notado durante el entrenamiento de 2 horas que impartía Eddie, el psíquico veterano. En el tarot Rider White es una carta hermosa. Un joven andrógino de turbante azul y ropa florida contempla al pez que sale de su copa mientras al fondo, en el horizonte, el mar, ni muy tranquilo ni muy agitado, quiere disimular la próxima tormenta que anuncia el gris total del cielo. Frankie había dibujado varios barquitos de vela sobre el oleaje y cubierto la barba del mentón lampiño del paje. En la esquina izquierda superior había dibujado un corazón traspasado por un puñal que sangraba directamente sobre la copa. Le extrañó que no hubiesen penes peludos, el trademark de Frankie, e inspirado por este recuerdo preguntó, ¿Is your question about a man? Catherine respondió, ¡Oh my God, you're amazing! Catherine tenía la voz de una mujer abatida por lomas de trastes sucios y un esposo empleado en la industria de la construcción que mostraba su afecto reprimiendo las ganas de escupir en la alfombra de la casa. Así que se lanzó de cabeza. ¿Is this man not your husband? Catherine lanzó un grito. ¡Oh my God, this is freaky! Psychic Goya sees all and wants to help you, Catherine. Is your husband home? No. Argenis habló entonces durante 10 minutos seguidos sobre la carta con la elocuencia que su entrenamiento como artista plástico le permitía, hilvanando las lecturas más típicas de la carta con cualquier basura que le pasara por la mente. This young man, is he an artistic fellow? Yes, he likes Metallica and Marilyn Manson. Ya entrados en esta etapa, Argenis la sometió a un cuestionario sobre la persona de la carta, en el que Catherine reveló todo sobre sí misma, sus gustos, su coeficiente intelectual, su casa, su familia, su presupuesto, un ejercicio que quemaba como paja el tiempo en el relojito. Argenis llegó a Plusdom por Yeyo, la prestamista, que le consiguió trabajo cuando Argenis le informó que no podía pagarle los 10,000 pesos que le había cogido prestados para divorciarse de Mirta. Desde entonces, Yeyo controlaba su vida. Había logrado que Mike, el supervisor gringo, le descontara a Argenis la mitad de su sueldo para añadir esa cantidad al cheque de ella y saldar así la cuenta. Pero esto es ilegal, se quejó Argenis la primera vez, pero luego se dio por vencido puesto que adivinó que Mike también le debía dinero a Yeyo, porque todo el mundo debía a Yeyo algo, dinero o favores, y ella sabía cobrarlo con intereses. La deuda estuvo saldada en 7 meses, tras los cuales Argenis no tardó en pedirle prestado de nuevo para comprarle Perico Ezequiel, quien había logrado insertarse en su área laboral habitual tras aterrizar en Santo Domingo.
Argenis empezó comprando medio gramo los miércoles, porque el jueves era su día libre, y luego, con la excusa del horario nocturno y el divorcio, justificó el gramo diario que le haría retrasarse en pagar la luz eléctrica, la única cuenta con que su mamá le había pedido que la ayudase cuando se mudó con ella. Yayo era prima de un compañero de la Escuela de Bellas Artes, de la que Argenis se había graduado en el 97. En aquel entonces, la negra le había resuelto algunos pequeños contratiempos financieros. Nada que no pudiese pagarle casi inmediatamente, pues su papá, que trabajaba con el partido del gobierno, le pasaba una mesada con la que él alquilaba un estudio frente al Parque Colón, donde pasaba por la piedra a extranjeras desubicadas que llegaban a la zona colonial al ritmo de Brugal, Hierba Haitiana y Guns N' Roses. Allí, Argenis soñaba despierto con su futuro como artista plástico. Su talento era incuestionable. Había ganado decenas de concursos de dibujo y pintura durante su infancia y los maestros de los 70 lo invitaban a su mesa en la cafetería. En Bellas Artes, una escuela pública con menos recursos que una barbería de pueblo, los maestros, para quienes después de Picasso no se había hecho arte, veían en las pinturas de excelente técnica y temas católicos de Argenis un motivo de orgullo y le vaticinaban éxitos a granel. Cuando terminó en Bellas Artes y logró que su papá lo enviara a la Escuela de Diseños de Altos de Chabón, la historia fue otra. Allí su dominio de la perspectiva y la proporción no valían ni medio peso. Sus compañeros eran niños ricos con Macs y cámaras digitales que hablaban de fluxus, videoarte, videoacción, arte contemporáneo. Usaban mochilas de Hello Kitty, hablaban en inglés y francés y no se sabía si eran maricones o no. La primera semana hubo una sesión de diapositivas para mostrar los portafolios de los estudiantes nuevos. Viendo los collages, fotos y dibujitos de sus compañeros, se inflaba de desprecio por estos ignorantes a quienes tanto iba a enseñar. Quedarían deslumbrados con las vírgenes renacentistas y los arcángeles, para los que Argenis había hecho posar desnudas a turistas alemanas, suecas y españolas de la clase obrera en su taller de la zona colonial. Al día siguiente, durante la primera clase de Historia del Arte, la profesora Herman había decidido empezar por lo que se había producido durante los últimos 10 años, la década de los 90. Marina Abramovic, Jeff Koons, Takashi Murakami, Santiago Sierra, Damien Hirst, Pipilotti Rist. La profesora Herman lo explicaba todo muy bien, incluyendo los precios de las piezas y las referencias de cada artista. Argenis le bajó el azúcar. Tuvo que excusarse y caminó con la vista borrosa hasta el minimarket. ¿Dónde diablos había estado? Se sintió pobre, ignorante y sobre todo confundido. Las obras que había visto, aunque a veces ni siquiera estaban hechas por el autor, sino por una fábrica de juguetes en China, se ajustaban en forma y vitalidad a la época a la que pertenecían, como las de Velázquez o Goya a la suya. Recordó el cafetín asqueroso en el que tertuliaba enajenado con pintores de dientes negros que habían compartido con él los secretos de Leonardo, Rembrandt y Durero. Tremenda mierda. Altos de Chabón es una réplica de una villa mediterránea del siglo XVI. La construyó un millonario cuando su proyecto de carretera se topó con una montaña de piedra en el camino. Charles Bluhdorn, presidente de la Gulf and Western, y su amigo Roberto Coppa, escenógrafo de la Paramount, llevaron a cabo la idea con las mismas piedras que para otro hombre hubieran sido un obstáculo. Terminado el pueblo, surgió la idea de una escuela de arte y diseño, la única opción en la isla aparte de la petiseca Escuela de Bellas Artes. Al mes de estar allí, Argenis no había hecho ni un solo amigo y veía con envidia las fiestas que en la residencia estudiantil hacían los chamaquitos egresados del Liceo Francés y el Carol Morgan. Fiestas que terminaban en la piscina o en las playas de Valladolid, a las que llegaban en sus Alfa Romeos del año. Por la puerta de su estudio abierta, por si alguien quería invitarlo, fingía leer una copia de The Shock of the New que había sacado de la biblioteca. Cuando se daba por vencido, caminaba sin rumbo por las estructuras de aspecto antiguo pero vacías de historia del falso pueblo medieval. Una de esas noches se vació completo una botella de Brugal añejo y estuvo dando tumbos alrededor de la escuela hasta que, sin saber cómo, terminó en un bosquecillo de bugambilias. Espinas de medio palmo le herían la cara y los brazos. La luna llena se colaba entre las sombras histéricas de la enredadera, como también se colaban las voces de un grupito de estudiantes que lo veía desde fuera conteniendo la risa. Al no encontrar la salida, terminó por tirarse al suelo, lloriqueando en un charco de vómito hasta quedarse dormido. Del fondo de aquel mareo asqueroso surgió la voz de una mujer. Lo llamaba, Goya, Goya, y él pensaba, mis oraciones han sido escuchadas, he despertado de esta pesadilla y soy Goya.
Abrió los ojos y vio a la profesora Herman, vestida con su chaqueta Nike rosa para su yogueo al amanecer, arrodillada junto a él mientras el primer sol veteaba de naranja la cara mitad mora, mitad inca de la mujer que había cruzado la maraña de pullas para ayudarlo. Goya, levántese, se incorporó. Se vio los ramalazos coagulados en los brazos y olió el vómito reseco. Sintió vergüenza y aún más vergüenza cuando se enteró de que así le decían todos en la escuela, Goya, porque habían interpretado sus complejos como come mierdería. Todo esto se lo explicó a la profesora Herman en su apartamento, a donde lo llevó para que no lo vieran llegar en ese estado a la residencia. Le prestó su ducha, unos shorts y un t-shirt y le curó las heridas con agua oxigenada y mercurocromo. Luego le preparó un café oscuro para que se tragara 2 aspirinas mientras ella ponía una pila de libros sobre la mesa. Estética de la desaparición, la sociedad del espectáculo, mitologías, el reino de este mundo, la invención de Morel y Naked Lunch. Él no había dicho ni ji. Ella le aló los dreadlocks que llevaba por los hombros y le dijo: despierte, Goya, póngase las pilas. Usted tiene una técnica impecable, pero no tiene nada que decir. Mira a su alrededor, carajo. ¿Usted cree que la cosa está para angelitos? La profesora Herman logró que lo exoneraran de las clases de dibujo anatómico que Argenis no necesitaba para que consumiera durante esas horas lo que ella le iba pasando. Libros y películas más que nada. Para cuando terminó el primer año, Goya tenía un par de amigos que había conquistado con la marihuana haitiana que capeaba en la capital, y aunque sus trabajos seguían apareciendo ilustraciones de los testigos de Jehová, ahora reinaba en ellos cierta ironía. ¿Qué diría la profesora Herman si pudiese verlo ahora, en un fucking call center, fucking Psychic Goya, con una maldita gorda que le cobraba el 10% semanal de cada peso que le cogía prestado, sin haber expuesto ni una sola vez desde la graduación, divorciado, amargado, perdido? Escuchó la voz de mujer al otro lado del teléfono. Goya, Goya, are you there? Y sintió como el frío de navaja del cubito de hielo que alguien le había metido por el cuello del suéter rodaba hasta la raja de su culo y le mojaba las nalgas. Se volteó para matar al gracioso y encontró a Yello con un vaso de Burger King en la mano, que se ahogaba de la risa junto a Diala y Ezequiel. De un manotazo le tumbó el refresco rojo que voló por los aires junto con el vaso, mientras de su boca salía un "me tienes harto, maldita prieta". A Yello se le aguaron los ojos y se fue directa a la oficina de Mike, que salió de allí a los 15 minutos abrazando a la negra con una mano y con el último cheque de Argenis en la otra. Fátima va a coordinarnos la conversación entre todos. ¿Alguien tiene una pregunta? Buenas noches. Yo tengo una pregunta sobre, porque me gusta que en tu trabajo como escritora y artista dominicana, tú eres bien intencional, o en inglés intentional, sobre escribir de las experiencias de la negritud, especialmente cuando en el mainstream dominicano, tú vas a República Dominicana y la gente, ay, no vamos a hablar de eso del racismo, no, que no vamos a hablar de eso que no vamos a hablar de eso, o tampoco quieren hablar sobre género o la fluidez de género, no quieren hablar de nada. So, cuando yo leo tu trabajo, me encanta que tú hablas de esas cosas, o sea, que está en el texto. Y me gustaría pues preguntarte cuál ha sido, o sea, cuál fue tu intención en decir, sabes que yo voy a escribir sobre estas cosas y va a estar en el texto porque es parte sí, es parte de la realidad. Y también si eso también, cómo se recibe en la audiencia puertorriqueña. ¿Me oyen sin micrófono? Sí. Yo creo que cuando uno pertenece a una minoría, eso te abre los ojos para ver el trabajo que pasa en otras minorías. Creo que hay como unos vasos comunicantes de sensibilidad, por lo menos en mi caso creo que eso es lo que pasó. Yo vengo de familia
con abuelas bien racistas, gente, bueno, una de ellas prácticamente una mulata. Pues bueno, todo el que es dominicano sabe realmente los niveles de racismo que hay en Santo Domingo, que la palabra es como si aquí en Estados Unidos no se pudiese usar la palabra black porque fuese un insulto también, o sea, allá decir negro es casi como una falta de respeto para mucha gente, sí. Entonces yo no sé, yo creo que esa sensibilidad para la cuestión de la heteronormatividad que yo desarrollé de una forma precoz, pues me abrió un poco la sensibilidad para captar eso. Yo tengo que agradecerle mucho a mi mamá que también concienzudamente porque le gustaban mucho los prietos, me educó en ese sentido, o sea, de que o sea, todos somos iguales, de una forma bien básica, pero de una forma muy sensible y que yo la valoro mucho, o sea, en ese sentido de respetar siempre eso y de combatir, muy combativa, o sea, siempre que alguien hace un comentario racista, mi mamá siempre, no, eso no está bien, no digas eso delante de mi hija, eso no es correcto, ahorita no te lleves de eso, o sea, que hay una educación también al respecto que se la debo a ella. La otra pregunta, ¿cuál? En Puerto Rico. Ajá, ¿cómo se recibe eso? Especialmente que la gente a veces no quiere hablar de racismo. Sí, yo tenía la impresión de que en Puerto Rico, antes de vivir en Puerto Rico, de que en Puerto Rico no era tan intenso el racismo. Lo que pasa es que no hay una población tan grande, o sea, el mulataje no es tan grande en Puerto Rico. No hay una población negra y mulata tan grande, entonces el espacio para la confrontación y el momento incómodo es menos. Pero sí, o sea, yo creo que es prácticamente igual. Lo que pasa es que no, como te digo, no es una cosa que está todo el tiempo ahí, entonces no se ve tanto, pero existe un racismo. Y yo creo que es más fácil para el puertorriqueño leerme eso, hablando de ese tema en Santo Domingo, que hablando de ese tema en Puerto Rico.